Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi video. Buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que se encuentren viendo este video. Hoy les vengo a explicar sobre las fases de normalización de una base de datos. En esta diapositiva tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿qué son las fases de normalización en una base de datos? Son un conjunto de reglas llamadas formas normales o fases de normalización que se aplican secuencialmente para organizar y estructurar los datos de tablas relacionadas, como el objeto de eliminar redundancia o datos duplicados, evitar problemas de actualización e inserción e, última instancia, proteger la integridad y considerar los datos. En esta diapositiva tenemos una pregunta muy importante: ¿para qué nos sirve una fase de normalización en una base de datos? Nos sirve para proteger los datos, como para hacer que la base de datos sea más flexible al eliminar la redundancia y las dependencias incoherentes. También tenemos en la siguiente diapositiva tenemos una pregunta que dice: ¿cuáles son las fases de normalización? Son las formas normales, que son un conjunto de reglas que se aplican de forma secuencial para estructurar las tablas y reducir la redundancia de datos. Las formas más comunes son la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal, donde cada forma se construye sobre la anterior. Y asimismo, en esta diapositiva le estaremos dando una breve explicación sobre la primera forma normal. La primera forma normal establece que una tabla de base de datos debe tener valores atómicos indivisibles en cada celda, no debe de tener grupos repetitivos de columnas o filas. Cada columna debe tener un nombre único y última instancia debe tener una clave primaria. La primera fase de normalización divide todos los datos multivalor en columnas separadas, datos atómicos, y comprobar que los valores en cada columna, como lo había explicado y lo había dicho. En esta diapositiva les estaré presentando el primer ejemplo de la fase de normalización. Ninguna tabla puede tener atributos multievaluados, así como está en la presentación presente. Y también tenemos, en esta diapositiva les estaré explicando sobre la segunda fase de normalización. Significa que todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria, incluso si esta es una clave compuesta. Un ejemplo común en una tabla: descripción de recursos con clave compuesta y de estudiantes. Es un paso de normalización de la base de datos centrado en eliminar dependencias parciales. Brevemente les estaré presentando un ejemplo sobre la segunda fase de normalización. Dice: segunda forma normal, eliminar datos redundantes. Y como tercera forma normal, es un nivel de normalización de base de datos que asegura que las tablas solo contengan atributos que dependen directamente de la clave primaria, eliminando así las dependencias transitivas. Esto significa que una tabla debe estar primero en segunda forma normal, y además ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave, sino exclusivamente la clave primaria, como así mismo lo dice. Y brevemente les estaré enseñando un ejemplo sobre la tercera fase de normalización, que sería este ejemplo que dice tercera forma normal, y ese es el ejemplo de la tercera fase de normalización. Esto ha sido todo explicando sobre las fases de normalización en una base de datos. Muchas gracias por su atención, y esto ha sido toda mi explicación. Muchas gracias.